No existe un colesterol normal, existen cuatro, depende del riesgo que tengas. En 6 minutos te lo voy a explicar. Si te haces un análisis de sangre y el laboratorio te dice LDL de 95 miligramos sobre decilitros, normal. No creas que necesariamente está normal, porque normal ¿para quién? Para una persona joven sin factores de riesgo, 95 puede estar bien, pero para alguien que tuvo un infarto el año pasado, 95 es alto, muy alto. Las nuevas guías de la Sociedad Americana del Corazón del 2026, que salieron hace poco, y de la Sociedad Europea del 2025 son claras. El objetivo de LDL depende del riesgo cardiovascular del paciente. Por eso hay 4 categorías de riesgo, 4 objetivos distintos. Aquí están los 4 números que tienes que conocer. Para riesgo muy alto, el LDL menor de 55 miligramos sobre decilitro. Y la guía europea añade una reducción de al menos el 50% desde el valor basal. Es decir, que si tu valor basal era de 80 miligramos sobre decilitro y tienes un muy alto riesgo, debería ser lo ideal menor a 40 miligramos sobre decilitro, el 50% de tu valor basal. ¿Y quién es muy alto riesgo? Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, un infarto previo, un ictus isquémico, una angina, una revascularización coronaria, una enfermedad arterial periférica. También pacientes con diabetes que tienen un daño en órgano diana, una retinopatía diabética, una nefropatía diabética. Pacientes con enfermedad renal crónica con un filtrado entre 20 y 45. Además, existen 2 scores, el score 2 para la población europea, que sea mayor o igual al 10%, o el PREVENT para la población americana, igual o mayor al 10%. Para riesgo alto, el LDL debe ser menor a 70 miligramos sobre decilitro. Pero, ¿quién? Personas con un LDL basal mayor de 190 miligramos sobre decilitro. Personas con una hipercolesterolemia familiar heterozigota. Personas con diabetes con más de 10 años de evolución sin daño de órgano diana, porque ya lo convertiría en muy alto riesgo. Enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular entre 45 y 59. Un score 2 para la población europea entre 5 y 10% y un PREVENT entre 5 y menos de 10% para la población americana. Riesgo moderado o intermedio, el LDL debe ser menor de 100 miligramos sobre decilitro. Para la población americana está el PREVENT que nos dice un borderline entre 3 a menos del 5%, o intermedio sin potenciadores. Para personas con riesgo bajo, la guía europea sitúa un umbral menor de 116 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, la americana no establece un objetivo numérico estricto, pero recomienda tener por lo menos 100 miligramos sobre decilitro en pacientes con factores de riesgo añadidos. Caso especial, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que tienen un segundo evento cardiovascular en menos de 2 años, estando ya con el tratamiento óptimo con estatinas. Para este paciente, las guías sugieren un valor todavía más bajo del LDL, que sea menor de 40 miligramos sobre decilitros. La evidencia nos dice que entre más bajo, mejor, sin umbral inferior demostrado de daño. Las guías americanas del 2026, que fueron en marzo, no se quedan solamente en el valor del LDL. También fijan el objetivo del colesterol no HDL. ¿Y qué es el colesterol no HDL? Es el colesterol total menos el colesterol HDL. Y en este conjunto de colesterol no HDL se incluye toda la fracción aterogénica, el LDL, el VLDL, los remanentes y la lipoproteína A. Los objetivos no HDL van de 30 miligramos sobre decilitro por encima de los de LDL. Es decir, para una persona con muy alto riesgo, el valor de LDL debería ser menor a 55. Para una persona con muy alto riesgo, su valor de no HDL debe ser menor a 85 miligramos sobre decilitro. Para una persona con un alto riesgo, el valor de no HDL debe ser menor de 100.
Y para una persona con un riesgo intermedio, su valor de no HDL debe ser menor a 130. Y para pacientes con triglicéridos altos o diabetes, en los que la LDL ya está en el objetivo, la guía de la Sociedad Americana del Corazón del 2026 sugiere medir la poliproteína B con un nivel de evidencia 2A. ¿Pero qué es la poliproteína B? Esta nos cuenta el número de partículas arteriogénicas, no la cantidad de colesterol. Es un marcador mucho más preciso del riesgo residual. Para los médicos que están escuchando, documentar la categoría de riesgo antes de fijar el objetivo es lo que deberíamos hacer. La omisión de este paso es la primera causa de no alcance del objetivo en estudios de práctica clínica. Para los pacientes que están escuchando, la próxima vez que vayas a tu médico, no le preguntes si tu colesterol está alto. Pregúntale, ¿está alto para mi riesgo? Esa es la pregunta correcta y exige una respuesta numérica concreta. Tú deberías de conocer cuál es tu factor de riesgo, cuál es tu categoría de riesgo. Si estás en riesgo alto, muy alto, intermedio moderado o un riesgo bajo. En resumen, el objetivo del LDL no es solamente un número, son 4. Si tienes un muy alto riesgo, tu objetivo debe ser menor a 55. Si tienes un alto riesgo, menor a 70. Si tienes un riesgo moderado o intermedio, menor a 100. Y si tu riesgo es bajo, lo ideal sería menor a 116, según los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología. Para personas con eventos recurrentes en menos de 2 años, debemos de ser más estrictas y debemos bajarlo, lo ideal menor de 40 miligramos sobre decilitro. Además, debemos de medir el no HDL, que muchas veces lo omitimos, que debe ser 30 miligramos sobre decilitro por encima del valor de la LDL establecido para cada uno. Si tu LDL está por encima de tu objetivo, ¿qué haces? Ese es el próximo episodio. La escalada terapéutica completa, desde la estatina hasta el inclisiran. Soy el Dr. Sebastián González, residente de Medicina Interna, y esto es Clinical Evidence MD.